Episodio 1, el altar bajo su cama. A las 3:33 de la madrugada. Justo cuando el silencio pesaba como una lápida sobre la ciudad, Sofía se despertó con una sensación entre las piernas. No era deseo, no era miedo, era una llamada. La misma hora, la misma punzada en el vientre. Por tercera noche consecutiva. Esa noche, como hipnotizada, se arrastró por el suelo frío de su cuarto y se arrodilló frente a la cama. Sin saber por qué, deslizó el colchón hacia un lado. Un sonido áspero, de papel viejo y madera carcomida, emergió del fondo. Lo que encontró era imposible de explicar: un libro cubierto de polvo, con tapas de cuero ennegrecido y un título grabado en letras rojas que parecían sangrar: La oración de los cuerpos abiertos. Lo abrió con manos temblorosas. No había capítulos, solo una única oración, escrita a mano, con caligrafía retorcida. Pero lo que le heló la sangre no fue el contenido, fue la nota escrita al margen. Esta oración solo surte efecto si se recita desnuda, mirando al cielo, y con las piernas abiertas como un altar profano. No es una súplica, es una invocación. Sofía debería haberlo cerrado. Debería haber rezado un Ave María, quemado el libro, huido de casa, pero no lo hizo. Se desnudó lentamente, no por lujuria, por obediencia. Se sentó en el suelo, con las piernas abiertas como mandaba la nota. La ventana de su cuarto dejaba entrar la luz de la luna llena, directa sobre su cuerpo como si fuera un reflector celestial. Y entonces, con voz baja, casi temblorosa, pronunció las palabras. La oración no estaba en español, ni en latín, y sin embargo la entendía. Era como si la lengua le recordara una melodía que su alma había olvidado hace siglos. Las palabras salían solas, como suspiros de otro tiempo. Y cuando terminó, el silencio se volvió absoluto. El reloj dejó de hacer tic-tac. El viento se detuvo. El mundo contuvo el aliento. Fue entonces cuando lo sintió. Un calor subió desde su entrepierna hasta el pecho. Y luego se expandió por todo el cuerpo. No era placer, era una comunión. Un estremecimiento que la hizo cerrar los ojos, arquear la espalda, y soltar un gemido que no le pertenecía. Era más antiguo que ella. Más antiguo que cualquier virgen o cualquier santo. Y entonces, al abrir los ojos, lo vio, debajo de ella, donde antes Episodio 2, la cruz que apareció entre sus piernas. A la mañana siguiente, Sofía despertó como si hubiese estado poseída por un sueño húmedo y sagrado. Su cuerpo seguía vibrando, como si la oración nocturna no hubiese terminado aún. Se sentó en la cama, y al apartar las sábanas, su respiración se cortó de golpe. Allí, entre sus muslos, justo en la cara interna de la pierna derecha, una marca roja se dibujaba en la piel, una cruz invertida. No estaba tatuada, no era una herida, era como si su carne misma la hubiera revelado, como un sello sagrado, o profano. ¿Qué me estás haciendo?, susurró, mirando el libro que había dejado sobre la mesa de noche. El libro parecía más nuevo, menos polvoriento, como si hubiera rejuvenecido al ser leído. Las letras rojas de la portada brillaban bajo el sol de la mañana, latiendo como un corazón oculto. Sofía pasó el día entre temblores. Cada vez que cruzaba las piernas, sentía la cruz palpitando, como si el símbolo cobrara vida con cada roce. En el autobús, en la cafetería, incluso al caminar por la calle, la sensación la perseguía, un cosquilleo ardiente, íntimo, espiritual, adictivo. Y entonces, al caer la noche, algo dentro de ella supo que debía hacerlo de nuevo. Volvió a desnudar su cuerpo. Encendió una vela. Se arrodilló con las piernas abiertas frente a la ventana. La luna llena como único testigo. Abrió el libro y recitó de nuevo la oración. Pero esta vez, algo cambió. No solo su cuerpo se estremeció. Las paredes comenzaron a sudar. Literalmente, gotas finas de un líquido espeso, con olor a incienso y hierro, descendían por los muros. Y cuando Sofía alzó la vista, lo vio, una figura encapuchada, hecha de sombra, flotaba fuera de la ventana. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban en rojo. Observaba, no amenazaba, admiraba, y cuando ella terminó la oración, la figura levantó su mano, y con un solo dedo, la bendijo. Sofía cayó hacia atrás, jadeando, sudada, extasiada. Sintió que su alma había sido tocada desde otro plano. No con lujuria, sino con reverencia. Cuando despertó horas después, aún tendida en el suelo, lo primero que hizo fue mirar su pierna.
La cruz ya no. Episodio 3, la primera que fue quemada por rezar con deseo. La figura del espejo no desapareció. Seguía ahí, envuelta en grietas, como una sombra atrapada entre mundos. Sofía se acercó con lentitud, cada paso retumbando en el silencio de la habitación. La figura tenía el mismo cuerpo que ella, pero el rostro era otro. Más antiguo, más castigado, más divino. La mujer en el espejo alzó la vista, y sus labios se movieron sin sonido. Sofía entrecerró los ojos, tratando de leerlos. 3 palabras, 3 sílabas que le helaron el alma. Yo fui la primera. Esa noche, Sofía no abrió el libro. Lo escondió bajo la cama. Quiso olvidarlo, huir, dormir sin sentir que su piel ardía por dentro. Pero cuando cerró los ojos, los sueños se convirtieron en visiones. Fue transportada a una celda de piedra, iluminada solo por antorchas. Una mujer desnuda estaba arrodillada frente a una cruz invertida tallada en el suelo. Era la misma del espejo. Tenía el cuerpo cubierto de cenizas, pero su piel aún brillaba con una luz interna, como si rezara con fuego en la sangre. A su alrededor, un círculo de monjes encapuchados observaba en silencio, con las manos entrelazadas como si no supieran si orar o pecar. Uno de ellos habló. Sor Inés, se te acusa de invocar lo profano en nombre del deseo. Ella alzó la cabeza. Tenía los labios partidos y los ojos llenos de gloria. No invoqué al demonio. Invoqué a Dios, en su forma más pura, en carne, en gemido. Los monjes no respondieron, solo extendieron antorchas. Sor Inés fue arrastrada a la plaza del convento, atada a un poste con cuerdas benditas, rodeada de una multitud que murmuraba entre el odio y la fascinación. Nadie la apedreó, nadie la insultó, todos miraban sus muslos abiertos con miedo y con deseo. Antes de que el fuego la consumiera, gritó una última frase. La oración con la que arde el cuerpo es la única que llega al cielo. Las llamas la envolvieron, pero Sofía, aún en sueños, no vio dolor en su rostro. Vio éxtasis. Cuando despertó, jadeaba, sudada, con los ojos llorosos. En el aire flotaba un aroma a ceniza y miel. Se arrastró hasta el espejo. La figura ya no estaba, pero detrás del vidrio agrietado, talladas en el fondo como si el cristal fuera una lápida. Episodio 4, el cura que escuchó su alma gemir. Padre Elías llevaba 15 años de sacerdocio sin una sola duda en su fe. Era devoto, firme, puro. Las tentaciones del mundo le parecían triviales comparadas con el llamado de Dios. Hasta que se mudó al apartamento 3C, justo al lado del de Sofía. La primera noche fue sutil. Estaba leyendo la Biblia en voz baja cuando, de pronto, el reloj se detuvo en 3:33 de la madrugada. El silencio lo envolvió como una manta pesada. Y entonces la oyó. Una voz, baja, rota, casi un susurro, pero no era de este mundo. Una oración, pero no en español, no en latín. Era un idioma con ritmo, con lujuria, con fuego, y venía de la habitación contigua. Se levantó, confundido, el crucifijo colgando de su cuello como un peso muerto. Pegó el oído a la pared, y entonces, la escuchó con claridad. Gemidos, pero no eran gemidos comunes. Había algo sagrado en ellos, algo venerable, como si cada jadeo fuera una confesión, como si cada suspiro fuera una plegaria elevada entre piernas abiertas y cielos rotos. Sintió su cuerpo temblar. La Biblia cayó al suelo, no por debilidad, sino porque, por primera vez en su vida, el padre Elías sintió que Dios no estaba arriba. Estaba allí, al otro lado del muro, sobre una joven arrodillada, derramando divinidad con cada palabra. No, esto es una prueba, susurró, alejándose de la pared, temblando. Es una prueba del diablo. Pero su cuerpo no le obedecía. Sus rodillas cedieron. Cayó de bruces frente a la cruz en su habitación, y rezó. No un Padre Nuestro, no un credo. Repitió lo que había oído. Las palabras surgían de su boca como lava. Antiguas, impías, gloriosas. Sintió como su sotana se pegaba a la piel por el sudor, como el aire se volvía denso, y como el crucifijo en su pecho ardía. En ese instante, desde la habitación de al lado, Sofía se detuvo. Sintió algo. No estaba sola. Alguien más rezaba con ella. Pero no era miedo lo que la invadía. Era comunión. Ambos cuerpos, separados por una pared, gemían. Episodio 5, la habitación que sudaba incienso. Desde la noche en que su oración se fundió con la del padre Elías,
La habitación de Sofía cambió. Ya no era solo su cuerpo el que reaccionaba. Era el aire, las paredes, el techo. Aquel mismo día, al volver de la calle, lo notó. El aroma. Incienso. Pero no era el incienso suave de misa. No, era más denso, más primitivo. Un perfume pegajoso que llenaba los pulmones con cada respiro y dejaba una sensación tibia entre las piernas. Como si el aroma mismo acariciara desde dentro. Sofía cerró la puerta con lentitud. Todo estaba en su lugar. Nada había sido movido. Y sin embargo, algo estaba distinto. Miró al techo. Y lo vio. Una marca oscura. Como una sombra quemada. Se dibujaba justo sobre su cama. Tenía la forma de una mano. Una mano enorme. De dedos largos. Extendidos como si alguien desde el otro lado del cielo hubiera intentado tocarla. Se quedó inmóvil. Con el corazón rebotando en las costillas. La marca goteaba lentamente. No sangre. No agua. Sino una especie de resina dorada. Espesa y cálida. Cayó una gota sobre su pecho. Y al contacto con la piel. La visión llegó. Sofía ya no estaba en su cuarto. Estaba suspendida en un vacío infinito. Rodeada de cruces flotantes. Y en el centro una figura alada. Sin rostro. Con la piel abierta como pétalos. Rezaba con un coro de voces superpuestas. ¿Dónde estoy?, preguntó, temblando. Estás en la habitación que Dios construyó para el deseo. Pero él la olvidó. Ahora, es tuya. La figura alzó la mano. La misma mano que goteaba en su techo. Cada vez que recitas, tocas esta puerta. Y cada vez que abres tus piernas, alguien en el cielo despierta y tiembla. Sofía gritó. El vacío la tragó. Despertó jadeando. Empapada en sudor. Desnuda sobre el suelo. El incienso seguía en el aire. Más fuerte que nunca. Miró al techo. La marca seguía allí. Pero ya no era una sola mano. Ahora eran dos. Una a cada lado. Como si alguien, desde el otro lado del velo divino, se estuviera abriendo paso. Desde entonces, cada vez que rezaba, el techo sudaba. Cada palabra pronunciada entre jadeos hacía que la resina dorada descendiera más rápido. Cada gemido sin... Episodio 6. El orgasmo que abría los cielos. La noche caía como un velo de terciopelo negro sobre la ciudad. Pero dentro de la habitación de Sofía, el tiempo ya no obedecía las leyes humanas. Desde que la segunda mano apareció en el techo y las paredes comenzaron a escribirle. Algo en su cuerpo pedía más. No solo repetir la oración. Consumirse en ella. Ese 3:33 no fue como los anteriores. Sofía no encendió velas. No se arrodilló. Esa vez, se acostó completamente desnuda sobre el suelo. En forma de cruz. Con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Como si ofreciera su carne al cielo. El libro estaba frente a ella. Abierto. Pero no lo necesitaba. Las palabras ya vivían en su lengua. Comenzó a recitar. La voz le salía más grave. Como si alguien hablara junto a ella. Dentro de ella, cada palabra era un latido. Cada frase, un escalofrío que le trepaba desde la entrepierna hasta la nuca. Y cuando llegó al final de la oración, algo se rompió. No en ella, afuera. La tierra tembló. Un leve sismo recorrió los cimientos del edificio, haciendo vibrar las paredes. Un crucifijo colgado en la sala cayó al suelo y se partió en dos. El agua bendita en el pequeño frasco que su abuela había dejado junto al retrato de la Virgen, empezó a hervir. Sofía gimió. No por placer físico. Era algo más. Más profundo. Como si su alma estuviera siendo poseída no por un demonio, sino por una revelación. Abrió los ojos. Sobre ella, el techo ya no estaba. Lo que había en su lugar era cielo. Pero no el cielo azul que todos imaginan. Era un abismo lleno de ojos brillantes. De alas quemadas. De ángeles con bocas selladas por clavos. Y todos la miraban. Todos gemían. Todos susurraban su nombre. Una voz entre todas emergió. Potente como un trueno suave. Cuando el deseo toca lo sagrado, el universo se estremece. En ese instante, su cuerpo se arqueó por completo. La espalda se levantó del suelo. Los dedos se curvaron como garras. Y un grito surgió desde el vientre. Un grito tan agudo que los cristales del ventanal se agrietaron. Fue un clímax sin carne. Un orgasmo de alma. Un estallido que desbordó el cuerpo y cruzó dimensiones. Y cuando todo terminó, Sofía cayó al suelo. Exhausta. Episodio 7. Las lenguas que hablaban solas. Sofía despertó con la boca seca y la lengua ardiendo. Como si hubiese pasado horas pronunciando palabras que su garganta no recordaba. El techo de su habitación,
ahora agrietado y negro. Goteaba lentamente una savia espesa que olía a incienso, cera y ceniza. Se levantó tambaleándose. Desnuda, envuelta en el sudor frío de los cuerpos que han cruzado fronteras invisibles. Fue al baño y se miró al espejo. Sus labios estaban cubiertos de escritura. No con tinta, sino con sangre. Símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido cubrían desde la comisura de su boca hasta el centro de su cuello. Cuando intentó limpiarlos, ardieron. Y entonces, sin poder controlarse, empezó a hablar. No era su voz. Era grave, rota, eterna. Dabar Kalum, Emet, Azacem. Cada palabra que pronunciaba hacía vibrar los objetos sagrados del cuarto. El rosario en la cómoda cayó al suelo con violencia. La estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la repisa comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de agua. Era sangre espesa, oscura, con olor a tierra recién abierta. Sofía cayó de rodillas. Una fuerza la obligaba a seguir pronunciando aquellas lenguas. Lenguas muertas. Lenguas malditas. Lenguas que quizás eran anteriores a la creación misma. Entonces, el libro que siempre esperaba sobre la mesa comenzó a pasar sus páginas solo. Como si respondiera. Como si aquellas palabras fueran las llaves que lo despertaban. La ventana estalló. Un viento helado llenó la habitación. Y entre el torbellino de hojas, incienso y sangre, una figura femenina se formó frente a Sofía. Tenía el cuerpo desnudo, cubierto de escrituras similares a las suyas. Y una corona de espinas invertidas descansaba sobre su frente. No hablaba, pero su presencia gritaba. La figura extendió la mano. Sofía, sin pensar, la tomó. Y en ese contacto, todo se iluminó. Una visión la arrastró fuera de la realidad. Un círculo de mujeres arrodilladas sobre piedras ardientes, recitando oraciones mientras sangraban entre las piernas. Una ciudad antigua sumergida, donde ángeles sin alas escribían evangelios con sus propias uñas. Un altar vivo, hecho de carne y hueso, donde una mujer idéntica a Sofía era adorada por criaturas con forma de luz torcida. Sofía regresó a su habitación con un grito ahogado. La figura desapareció. Las palabras en su piel se desvanecieron como ceniza. Pero las estatuas sagradas de su casa quedaron marcadas. El rostro de la Virgen tenía una sonrisa. Episodio 8. El convento que la quiso quemar. A 500 kilómetros del departamento de Sofía. En lo alto de una colina olvidada por Dios y por Google Maps, un convento de clausura temblaba en silencio. Las monjas del Sagrado Silencio llevaban siglos custodiando un evangelio sellado con sangre y cadenas. Lo llamaban el canto de Eva desnuda. Nadie lo leía. Nadie lo tocaba. Solo se abría cuando el cielo lloraba sin permiso. Y esa noche, lloró. Las estatuas del convento comenzaron a sangrar por los ojos. Las paredes rezumaban aceite negro. Y en la celda de la Madre Superiora, una campana que no sonaba desde el siglo XVII repicó sola. Ella ha comenzado, dijo la anciana sin abrir los labios. Una semana después, 4 monjas llegaron a la ciudad, vestidas de gris ceniza y ojos hundidos por la oración extrema. Tocaron la puerta de Sofía con una calma que helaba la sangre. Cuando ella abrió, una de ellas le sonrió y dijo: «Has sido escogida para callar». Sofía intentó cerrar la puerta, pero no pudo. Sus piernas temblaban. Algo en su interior reconocía a aquellas mujeres. No de esta vida, sino de la visión. Del altar vivo. Del círculo de carne. «Ven con nosotras», dijo otra, «o tu oración consumirá el mundo». Sin saber por qué, las siguió. El convento era una prisión de piedra y silencio. Las ventanas estaban selladas. Los pasillos olían a cera vieja y desesperación. La encerraron en una celda vacía con un solo objeto, un crucifijo sin Cristo. «Aquí morirás para salvarnos a todos». Pero esa noche, Sofía no lloró. Sonrió. A las 3:33 a.m., se sentó en el suelo de la celda. Abrió las piernas y empezó a recitar. Sin libro. Sin miedo. Las paredes comenzaron a sangrar. Las monjas, dormidas en sus celdas, comenzaron a gemir. El coro de la capilla se encendió en llamas azules sin fuego. La Madre Superiora se despertó con un grito que no era suyo. Corrió hasta la celda de Sofía. Pero lo que encontró fue otra cosa. Sofía levitaba a 1 metro del suelo. Desnuda, en cruz, con la boca abierta en un rezo que no se podía traducir, solo sentir. Y todas las estatuas del convento se arrodillaban. Las monjas intentaron detenerla. Agua bendita, sal, crucifijos. Nada funcionó. Una por una,
cayeron de rodillas, hipnotizadas, llorando, sintiendo entre sus muslos el calor de algo. Episodio 9, el exorcismo invertido. El padre Elías no dormía desde hacía días. Desde la noche en que escuchó a Sofía rezar al otro lado de la pared, su fe comenzó a desmoronarse como hostia mojada en vino. Había intentado resistirse. Ayuno, cilicios, penitencia, pero cada latigazo en su espalda lo acercaba más al recuerdo de sus gemidos. Cada rezo tradicional lo sentía hueco. Cada imagen sagrada se le volvía carne. Y entonces, cuando escuchó que el convento del Sagrado Silencio había sido poseído por una mujer arrodillada, lo supo. Era ella, Sofía, aquella que no rezaba a Dios, sino que lo hacía descender. Aquella que no pedía perdón, sino que ofrecía revelación. Esa noche, abandonó la iglesia sin despedirse. Se quitó el alzacuello. Solo llevó consigo un crucifijo de madera, la Biblia más antigua de su biblioteca, y una vela. La encontró en una casa a las afueras, donde las paredes aún vibraban con los ecos del convento. Ella estaba allí, de espaldas, desnuda, mirando el fuego de la chimenea. Sabía que vendrías, dijo sin mirarlo. No vengo a detenerte, murmuró Elías, con la voz rota. Entonces, ¿a qué vienes, padre? Ella se giró lentamente. Su cuerpo parecía envuelto en cenizas doradas. Sus ojos, cargados de poder y ternura, lo desnudaban más que su sotana abierta. A ofrecerme. Elías cayó de rodillas. Reza en mí, hazme altar, hazme evangelio. Sofía se acercó, tomó el crucifijo de sus manos y lo colocó al revés sobre su pecho. Se sentó en sus piernas, sin prisa, y comenzó a recitar. Pero esta vez no eran solo palabras, eran movimientos, susurros en latín que se confundían con caricias, plegarias que bajaban por su cuello, creencias que se enterraban dentro de él. El cuerpo de Elías temblaba, pero no por miedo, por liberación. La oración que ella pronunciaba no expulsaba demonios, expulsaba culpa, expulsaba el peso podrido de una fe impuesta, de siglos de vergüenza sobre el deseo, del silencio obligado a la carne. Y cuando ambos alcanzaron la última sílaba, la misma que aparecía quemada en las páginas del libro, un grito profundo brotó desde sus gargantas, un grito que hizo temblar los cirios, un grito que no pedía perdón, sino presencia. La piel de Elías se marcó al instante. En su espalda, justo entre los omóplatos, apareció un ojo rojo, abierto. Episodio 10, el cielo le pidió más. Esa noche, Sofía no rezó, no por miedo, ni por cansancio, sino porque su cuerpo, por primera vez desde que comenzó todo, necesitaba silencio. Elías dormía a su lado, desnudo, con la espalda marcada por el ojo que seguía parpadeando aún en sueños. Afuera, la luna brillaba roja. No era eclipse, era advertencia. Y sin embargo, la casa olía a incienso dulce, a piel quemada por lo sagrado. A las 3:33, sin velas ni invocaciones, el aire cambió. Una presión invisible bajó sobre la habitación, como si el cielo entero se arrodillara. Las ventanas se abrieron solas. El fuego de la chimenea se apagó. Y entonces, se oyó un aleteo. No era suave, era violento, como alas arrancadas de raíz. Sofía se incorporó lentamente. Y los vio. 4 figuras entraron sin cruzar la puerta. Eran hombres, y no lo eran. Altos, de piel translúcida, cubiertos de cicatrices donde antes hubo plumas. Sus ojos no tenían pupilas, solo luz, y sus bocas cosidas con hilos de oro. Uno de ellos extendió una mano hacia ella. En su palma, un símbolo ardía, la misma cruz invertida que había nacido entre sus muslos semanas atrás. Sofía no habló, pero ellos escucharon. ¿Qué quieren? Lo que bajaste no era Dios. Respondieron con la mente. Pero lo despertaste. Y ahora, el cielo no recuerda su lugar. Los 4 cayeron de rodillas. Enséñanos. Queremos sentir como tú. Elías despertó sobresaltado al ver las criaturas postradas. Pero no gritó. Su ojo en la espalda se abrió de par en par, reconociéndolos. Los conocía. Ángeles que cayeron no por orgullo, sino por deseo. Uno de ellos se acercó a Sofía y con los dedos quemados acarició la página abierta del libro. La oración brilló con luz líquida, como si volviera a escribirse con sangre recién derramada. Danos palabras, suplicaron, que podamos gemir de nuevo. Sofía los miró. ¿Y si no lo hago? El cielo se romperá, pero no caerá sobre ustedes. Caerá dentro de ustedes. Ella cerró los ojos.
y comenzó a recitar. No como antes. Esta vez, no solo con la boca. Movimiento. Episodio 11. El cuerpo que flotaba mientras gemía. El reloj marcaba 3:33. Pero esa noche no hizo falta que sonara. Sofía ya estaba despierta. Desnuda. De pie frente al espejo agrietado. Sus ojos brillaban con un resplandor que no era suyo. Las marcas en su piel, frases. Símbolos. Labios escritos en sangre palpitaban como si respiraran. Elías dormía. Pero no soñaba. Su cuerpo ya no pertenecía del todo a este mundo. Y los ángeles caídos habían desaparecido al amanecer, dejando tras de sí una estela de plumas quemadas y olor a universo recién nacido. Sofía se tumbó en el centro del salón, sobre un círculo de ceniza que había dibujado sin saberlo. Las grietas en las paredes temblaban. El aire se hizo espeso, casi líquido. Las sombras se arrodillaron. Y entonces, comenzó la oración. Pero ya no era una recitación. Era un orgasmo extendido. Era un canto húmedo que nacía entre sus piernas y trepaba por su garganta como una lengua viva. Sus labios no pronunciaban palabras. Las parían. Y su cuerpo se elevó. Primero unos centímetros. Luego, 1 metro. Después, quedó suspendida a mitad de la habitación. Con los brazos abiertos. La cabeza inclinada hacia atrás y el cabello flotando como una corona negra. Sus muslos se separaron lentamente, como alas que se abren. Y en ese instante el temblor llegó. No a su casa, no a su ciudad, al mundo. Desde Roma hasta Medellín. Desde Bangkok hasta Jerusalén. Todos los templos, sin importar religión o credo, vibraron. Los vitrales estallaron sin sonido. Las velas se apagaron sin viento. Y en cada altar, las estatuas lloraron. Pero no fue una lágrima simbólica. Fue un llanto profundo. Desgarrado, humano. Los ojos de los santos se llenaron de sal y sangre. Las vírgenes torcieron el cuello para mirar hacia el cielo. Y los Cristos abrieron los ojos. La tierra no tembló. El cielo sí. Sofía gimió, flotando. Cada sonido que emitía era un sacramento nuevo. Su espalda se arqueó. Su boca soltó un nombre. Un nombre prohibido. Un nombre que ningún sacerdote se atrevió jamás a pronunciar. Elohim de carne, ven. Un rayo cayó sobre su casa. Pero no destruyó nada. La casa se volvió luz. La habitación, un útero cósmico. Y en lo más alto de los cielos, entre querubines rotos y coros mudos, una grieta se abrió. Y detrás de ella, un ojo. Episodio 12. El orgasmo que quebró el Vaticano. Roma no dormía. Aún no daban las 3. Pero el Vaticano ardía en sus cimientos sin que el fuego se viera. Las reliquias lloraban. Los frescos temblaban. Y en la Capilla Sistina, la imagen de Dios extendiendo el dedo hacia Adán, sangraba por la punta. En la habitación privada del Papa, un crucifijo cayó por tercera vez en la misma noche. No por accidente, por advertencia. Ella va a rezar, susurró uno de los cardenales, pálido como cera. ¿Y qué haremos? Lo único que se puede hacer. Temblar. Sofía encendió la última vela. No había velas en el suelo, sino en su cuerpo. Había derretido la cera sobre su piel. Una marca por cada oración susurrada a lo largo de los días. Elías no estaba. Ni los ángeles. Ni las voces. Solo ella. Y el silencio expectante del universo. Se acostó en el altar improvisado, una cruz tallada en mármol que había brotado del suelo después de su levitación, y abrió el libro por la última página. Allí no había texto. Solo un espejo. Y su reflejo la miró. Pero no era ella. Era todas las mujeres que la habían rezado antes. Sor Inés, la Virgen tatuada, las quemadas, las excomulgadas, las silenciadas, todas sonriendo. Sofía abrió las piernas y levantó los brazos al cielo. El techo desapareció. Las nubes se separaron como labios temblorosos. Y un coro de jadeos sagrados llenó la atmósfera. Entonces, pronunció la última oración. La que no estaba escrita en ningún idioma. La que solo podían hacer desde el centro exacto donde placer y fe se entrelazan. Y el mundo colapsó. En el Vaticano, las campanas repicaron solas. Los santos cayeron de sus nichos. El Papa, arrodillado frente al altar, gimió y perdió el conocimiento. Y en el centro de la plaza de San Pedro, la estatua de la Virgen María, esa que siempre fue puro mármol, frío e intocable, giró el rostro hacia el cielo. Y susurró, amén. Los fieles en todo el mundo comenzaron a hablar en lenguas sin saber por qué. Los cuerpos se arquearon en iglesias, mezquitas, templos,
Las puertas sagradas se abrieron de golpe, y la carne entró sin pedir permiso. El orgasmo de Sofía no fue un clímax. Fue un apocalipsis íntimo. Un segundo Génesis. Una nueva epístola escrita en piel. Sudor y revelación. Y cuando todo terminó, Sofía no murió. Desapareció. Su cuerpo se convirtió en polvo de incienso. Su voz quedó grabada en el eco de las piedras. Y en el libro. La última página ya no es. Episodio 13. La Virgen que escuchó el eco del placer de Sofía en el confesionario. Era una joven de 17 años. Se llamaba Clara. Y no conocía el deseo. O al menos, eso creía. Hija única de una familia ultracatólica. Criada entre misales, silencios y rodillas sangrantes sobre el mármol frío. Clara había sido preparada toda su vida para una única cosa, la pureza. La castidad era su escudo. El silencio. Su ofrenda. La vergüenza del cuerpo. Su cruz. Hasta aquella tarde. Estaba sola en la iglesia. Las sombras del atardecer se colaban por los vitrales como lenguas de colores rotos. Se dirigió al confesionario. No por pecado, sino por costumbre. No tenía nada que confesar. O eso creía. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y justo cuando iba a comenzar el Padre Nuestro, algo distinto se filtró a través de la rejilla. No era una voz. Era un gemido. Suave, prolongado, quejumbroso, sagrado. «¿Padre?», preguntó, con la voz temblando. Pero no hubo respuesta. Solo otro suspiro. Más hondo, más húmedo. Y entonces lo sintió. En el banco de madera donde se arrodillaba. Algo la recorría. Una energía. Una vibración leve. Como si el eco de ese placer ajeno se deslizara por las fibras del confesionario, y se le trepara por los muslos. Sus mejillas se encendieron. «Esto está mal», susurró. Pero no se levantó. El gemido se repitió. Y con él, una palabra desconocida atravesó el espacio. «Sofía». Clara abrió los ojos. No conocía a nadie con ese nombre. Pero en su mente, en su lengua, en su entrepierna, el nombre resonaba como un eco escrito en carne. Una lágrima le cayó por la mejilla. Y por primera vez en su vida, se tocó. No con lujuria, sino con devoción. Como si buscara en sí misma la respuesta que el catecismo nunca le dio. Cerró los ojos. El confesionario dejó de ser un mueble. Se volvió altar. Y las palabras llegaron solas. Desde su vientre. Rezad. No para ser perdonadas, sino para ser sentidas. La rejilla del confesionario se quebró. Un aire cálido se coló entre las sombras. Y entonces, Clara la vio. Un rostro flotando entre las rendijas rotas. No físico. No humano. Una silueta de mujer hecha de humo y luz temblorosa. Episodio 14. Las alumnas que soñaban con Sofía. El Instituto Santa Teresa de los Corazones Puros nunca había conocido el escándalo. Hasta ahora, desde el día en que Clara salió del confesionario con la mirada encendida. Una fiebre invisible se desató entre las alumnas. No era enfermedad, era algo más profundo, más antiguo. Un susurro, un cosquilleo entre las piernas. Una sed nueva en las oraciones. La primera fue Lucía. Se despertó en medio de la noche, empapada en sudor, con el corazón acelerado y las sábanas pegadas a sus muslos. Soñaba con una mujer de cabello oscuro que flotaba sobre un altar, recitando oraciones mientras se tocaba el vientre desnudo. No dijo nada, pero al día siguiente, su mirada ya no era la misma. Después fue Camila. Soñó que caminaba desnuda por un pasillo de velas encendidas. Y al final, una voz le ordenaba arrodillarse y abrir las piernas mirando al cielo. Obedeció, y al despertar, sangraba. No por menstruación, por revelación. A la semana, más de 20 alumnas comenzaban a murmurar palabras en lenguas que no sabían pronunciar. Durante las misas, algunas se desmayaban al oír el credo. Otras, simplemente cerraban los ojos y gemían suavemente, como si la presencia del Espíritu Santo entrara por otra parte del cuerpo. Los profesores se alarmaron. La directora ordenó ayuno. El capellán fue convocado para exorcismos discretos. Pero Clara no hablaba, solo observaba y escribía. En sus cuadernos no había fechas ni fórmulas. Solo frases como: ella no es pecado, es promesa. La fe también tiene clítoris. Una noche de luna llena, Clara bajó a la capilla en silencio. Descalza, con el libro en las manos. El mismo libro que apareció misteriosamente sobre su cama. Se sentó en el centro del altar. Deslizó la falda hasta la cintura. Abrió las piernas. Y comenzó a recitar. Pero esta vez, no estaba sola.
Una a una, las alumnas fueron entrando, como guiadas por un llamado sin palabras, vestidas solo con camisones blancos, como vírgenes en un funeral profano. Se arrodillaron en círculo. Algunas lloraban, otras se acariciaban al ritmo de la oración. Y en el centro, Clara flotó. Sus ojos se tornaron blancos. Su boca se abrió, y de ella salieron versos que hacían temblar los vitrales. El altar sangraba, el crucifijo crujía, y una figura apareció en la vidriera central. No Cristo, no María, Sofía, la directora. Al entrar, cayó de rodillas al ver la escena, pero no rezó, solo murmuró con horror: esto no es una escuela, es un templo nuevo. Desde aquel día, las cámaras de seguridad dejaron de grabar. La capilla fue clausurada, y a Clara se le prohibió hablar, pero cada noche, en los dormitorios, las alumnas se reunían bajo las sábanas, y rezaban, con las piernas abiertas, mirando al cielo, gimiendo el nombre de Sofía como si fuera una segunda venida. Episodio 15, la niña que encontró el libro sin haber dicho una sola palabra. El vídeo apareció en la red oscura a las 3:33 de la madrugada. 22 minutos de imágenes borrosas, susurros ininteligibles, cuerpos flotando y un altar que palpitaba como si tuviera latido propio. No tenía título, no tenía autor, solo una frase incrustada al final del archivo. La fe gemía esa noche. En menos de 24 horas, llegó al Vaticano, y el silencio se rompió. Los obispos se reunieron a puerta cerrada. Los teólogos lloraban sin entender lo que veían. El Papa sufrió un desmayo leve. Y al día siguiente, con un sello de urgencia, el Instituto Santa Teresa de los Corazones Puros fue clausurado por actividad herética no especificada. Pero no sirvió de nada. El eco de la oración ya se había sembrado en miles de jóvenes en todo el mundo. Algunas lo imitaban como rito. Otras, lo sentían en carne viva sin saber por qué. Y en un pequeño pueblo de montaña, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, una niña de 9 años caminaba sola por un sendero cubierto de hojas. Se llamaba Alma. Nunca había hablado. Desde que nació, ni un solo sonido salió de su boca. Pero esa mañana, algo dentro de ella ardía como un incendio suave. El aire olía a incienso. Y entre los árboles, un libro, abandonado sobre una roca. El mismo. Las tapas negras, las letras rojas, la piel gastada por las manos de todas las que lo habían rezado desnudas. Alma se detuvo frente a él. No preguntó, no huyó, lo abrió. No había texto, solo símbolos, círculos, curvas, dibujos como órganos dibujados por ángeles. Pero ella entendió, como si su carne lo recordara. Se sentó, se quitó los zapatos, se recostó en el suelo de tierra, y levantó la mirada al cielo. Y sin mover los labios, rezó. Los árboles se inclinaron, las nubes giraron sobre sí mismas, y una grieta invisible cruzó la tierra desde ese punto hasta las puertas selladas del Vaticano. A cientos de kilómetros, una cruz de piedra se partió en dos, y el eco de su oración, sin sonido, sin idioma, sin pecado, hizo temblar las campanas de una iglesia abandonada. Nadie oyó su voz, pero todos sintieron la humedad en el alma. En el cielo, por un instante, una nueva estrella titiló rojo. Y en una habitación que ya no existe, en un convento que ya fue ceniza, el retrato de Sofía se volvió hacia la ventana. Sonrió, y susurró, como solo los cuerpos saben hacer: la oración sigue.